Juan Manuel, ¿tú en qué momento te diste cuenta que eras drogadicto? Cuando empecé a robar. Cuando mi madre, una vez yo en un alto consumo, ¿no? Me dijo, estoy mirando y eres mi hermano. Me llegó ese recuerdo de pequeño y digo, me he convertido en lo que yo rechazaba, tío. Si a mí mi pareja, que fue la que me ayudó a ponerme en recuperación con su ultimátum, me dice de que me drogue sin problema, que no pasa nada, que me respeta, estoy muerto ahora mismo. ¿Tú te crees de que el gobierno no sabe de que los centros de desintoxicación están cargados de personas y de chavales ya destrozados por la ludopatía? En la pornografía no se busca el sexo, lo que se busca es lo prohibido, el colocón. El adicto piensa de que lo único que va a hacer de por vida es drogarse ya, ¿eh? Es una condena, es un ser humano que está roto, es un juguete roto. Hay muchísimos abusos sexuales dentro del entorno familiar y dentro de la educación. La adicción es el síntoma de un problema más profundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa persona necesita la droga? Esa es la pregunta. Hay temas en la vida de los que nadie quiere hablar. Hay momentos en los que a veces consideramos que necesitamos a alguien que nos acompañe o que nos ayude o contarle simplemente un problema que tenemos. Pero no sé por qué últimamente a la sociedad le cuesta abrirse, le cuesta acercarse a las personas para decir, necesito tu ayuda. A veces nos da la sensación que huimos de los problemas, que huimos de la realidad y realmente estamos aún, oye, tienes un momento para salir adelante en una situación compleja la cual te está comiendo un poco por dentro. Hoy viene a acompañarnos una persona que yo creo que nos va a poder aportar mucho, nos va a poder ayudar, va a poder transmitir unos pensamientos, unas ideas a la gente que se identifica. Y creo que va a ser un capítulo que vamos a disfrutar muchísimo. Juan Manuel Barroso, bienvenido. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí en esta tierra. Hemos estado hablando un ratillo antes del podcast y la verdad que me da pena que no ya hemos estado ya grabando porque lo que hemos vivido yo creo que es maravilloso. Primero, antes de nada, me gustaría que te presentase a la gente que nos está viendo sobre quién eres y un poco por qué estás aquí. Ujú. Bueno, yo como soy Juanme Barroso y bueno, soy experto en toxicomanía, alcoholismo y drogodependencia, intervencionista familiar en adicciones también, ¿no? Trabajamos con las familias y sobre todo con las personas que nos piden ayuda del exterior, de tengo un hijo que está mal, cómo le podemos ayudar, cómo podemos ingresarlo o lo que sea, y también en la conducta del juego patológico, porque eh, todo esto que soy es porque soy drogadicto, me recuperé hace varios años ya. Y bueno, a través de mi recuperación, pues empecé a formarme, empecé a estudiar y a día de hoy trabajo para una clínica de prestigio aquí a nivel nacional y bueno, ayudando a personas y a intentar salir tanto de las drogas como de los comportamientos adictivos. Y nada. Dices, soy drogadicto, pero ¿realmente fuiste drogadicto? ¿O una persona que ha sido drogadicta habla en primera persona como soy drogadicto? Yo sí, yo no tengo problema en decirlo porque al fin y al cabo es conciencia de enfermedad. Que en vez de drogadicto puedo decir soy adicto, pero he tenido algunos sitios donde han dicho eres es adicto, ¿no? Y digo, adictos somos para toda la vida. Lo que pasa es que yo ahora me conozco como persona, tengo un crecimiento personal, sé cómo tengo que manejar mi vida, pero el mensaje que le damos a los pacientes y sobre todo el mensaje que la adicción, como es para toda la vida, si tú los vacíos emocionales que llenaste empiezas a dejar de hacer las cosas que te enseñaron, puede haber una recaída en algún momento de tu vida. ¿Cuáles han sido esas adicciones de las que tú en este momento estás hablando? Me gustaría que volviésemos un poco al principio, Ujú. ese momento en el que, bueno, pues te rodeas de ciertos hábitos que te consideraban que eran perjudiciales o para tus hábitos o para tu salud. Me gustaría que nos lo contase aquí un poco y hablemos un poco, en principio, sobre ti y luego ya vamos Claro. avanzando para intentar concienciar a la gente y explicarles temas que creo que les pueden aportar muchísimo. Pues empiezo mi periplo cuando entré en la recuperación decía que llevaba desde los 17, 18 años consumiendo alcohol, pero cuando ya empiezo a coger lucidez, con 13 o 14 años estaba yo ya con unos consumos de alcohol bastante altos, ¿no? Evidentemente lo hacía de forma escondida, lo hacía con los dos o tres del barrio con el que me juntaba y consumía, ¿no? Pero sí es verdad que desde ahí empieza ya no un consumo diario, pero es un consumo bastante desde la experimentación, ¿no? Desde esa parte lúdica de diversión, de que esto no va con nosotros, ¿no? Y allí, pero desde ahí empieza la problemática de jugar a ser adulto antes de tiempo. Eso me llevó después más adelante, ¿no? Por malas decisiones mías personales
en mi vida, ¿no? Tuve un hijo, ¿no? Muy, muy joven, con una relación que no iba a ningún tipo de futuro, diferencia de caracteres y diferentes cosas. No había un problema adictivo en ese momento tan grande, pero a partir del abandono de mi hijo, por las consecuencias de no poder sostener esa relación, en ese vacío emocional yo identifiqué durante mi proceso de recuperación que es cuando ya empiezo con la cocaína y es cuando ya consigo esa anestesia, ¿no? Esa anestesia al dolor, porque al fin y al cabo la droga no deja de ser una anestesia ante el sufrimiento o ante las emociones que nos faltan. ¿Influye la familia en una adicción? O sea, la educación, con quién te has criado, el colegio, o sea, y más cuando dices que empiezas a consumir alcohol con 13 14 años, Mm. ¿influye en dónde te has criado en la adicción o no tiene por qué? Sí influye muchísimo, lo que pasa que, según el caso, ¿no? Yo tengo una familia, yo tengo unos padres, tengo un hermano que han sido una maravilla, ¿no? No tenían un libro de instrucciones como yo tampoco tengo con mis hijos a día de hoy. Pero sí es verdad que he tenido una educación bastante correcta. Lo que pasa que, claro, desde mi propia evasión, desde querer ser aceptado por personas con las que a lo mejor el más chulito del barrio, aliarme al enemigo, ¿no? Y si, claro, si él se fumaba un porro, o si él robaba o lo que fuese, pues yo lo hacía para no tener miedo a ese rechazo, ¿no? Hay muchas personas, sobre todo el adicto tiene muy buen corazón y cuando tiramos la película para atrás, hay mucha parte mucha parte lúdica en realidad está disfrazada de aceptación, de que no le creen bullying. Hay mucha parte de ahí de no afrontar. ¿Cuándo una persona sabe si es adicta a algo? O sea, muchas veces a lo mejor nos da la sensación que lo que estamos haciendo es normal porque lo hace el entorno, pero a lo mejor somos adictos a ello. ¿Cuándo una persona consideramos que puede tener un problema de adicción? Me, yo siempre lo pongo, hay diferentes profesionales que te lo van a poner de una forma distinta, ¿no? Pero la adicción yo siempre la catalogo en como yo la viví y después un poco ya de libro, ¿no? A través de las formaciones, con los compañeros, de lo que hablamos, ¿no? La adicción al fin y al cabo es una cosa que empezamos a con fuego, ¿no? Pero el periodo de tolerancia y que se convierte en una adicción es una línea muy fina. Pero cuando ya sobre todo pasa por encima de la familia, de la economía, cuando pasa por encima del trabajo, cuando ya empezamos a mentir, cuando ya selecciono que este dinero es para la luz o el agua, pero me lo gasto irresponsablemente en una sustancia o o en el juego o lo que sea, por ese impulso de no poder dominar realmente lo que tú sabes que es bueno para ti, eso ya es que ha perdido la persona el control de su vida. Cuando una persona se levanta por la mañana de resaca del día anterior y hoy se promete que no va a consumir, pero finalmente acaba consumiendo, eso significa de que no hay palabra con uno mismo y sobre todo no hay confianza ni compromiso con esa persona en sí, ¿no? Entonces ya ahí hay un problema gordo. ¿Ha normalizado la sociedad algunas adicciones? La sociedad las está normalizando porque los gobiernos, porque todo en general está ayudando a que eso se normalice, ¿no? Sí es verdad que tenemos muy catalogadas las sustancias, el alcohol es la puerta abierta al consumo, porque tiene código de barra. Después hablamos siempre de tanto de los porros como de la cocaína, como de otro tipo de drogas, ¿no? Pero realmente después también el gobierno está disfrazando, ¿no? Los salones de juego antes de tragaperra y de ruleta lo está disfrazando con un campo de fútbol en la portada, con un Madrid-Barcelona, con un Sevilla-Betis, con un Málaga-Cádiz y está diciendo, venga, pues apuestas 10 euros al ganador, ¿vale? Y el joven va con la interpretación de que está apostando a un partido de fútbol que no es tan negativo, que no es tan malo como apostar al rojo ganador, como estar en una tragaperra ahí, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, se mueve en un grupo de entre iguales. eh, Puede ser que en algún momento le dé algún tipo de premio y empiece a jugar de manera compulsiva, ¿no? Entonces, también las apuestas deportivas están también enlazadas a que miércoles, jueves, sábado, domingo, y ahora con el fútbol viernes y lunes también, puedo apostar prácticamente de forma diaria, ¿eh? Antiguamente, cuando hablamos de ludopatía, como que siempre asociamos a abuelos en una máquina tragaperra, a una persona ya de 50 años que echaba unos euritos, pero tú me estás hablando de jóvenes que posiblemente incluso engañen para acceder a ese salón de juego por no tener ni la edad reglamentaria
para entrar. El problema cada vez empieza antes, ¿no? Totalmente, y prácticamente por eso que estamos hablando, por cómo está disfrazado el tema del juego. También las redes sociales a la hora de entrar con el juego online, en el cual yo tengo pacientes, he tenido inclusive hasta compañeros en la silla de tratamiento que no son alcohólicos, no tienen un problema con droga, pero sí se han ahorrado en la habitación de su cuarto, se ha gastado los ahorros de los padres, ha ingresado el dinero de la caja fuerte en su cuenta corriente y apostando en apuestas deportivas y a jugar al casino online, ha acabado con todo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cómo ese impulso, ¿no? Le ha llevado a un centro de adicciones y a haber perdido el control de su vida. ¿Cuál es el objetivo de ese adicto que miente y que roba dinero bueno, por necesidad? ¿Cuál es el objetivo real de él? Estando en consumo, ¿no? El objetivo es buscar el colocón. El objetivo Bueno, es estando en consumo, pero claro, en este caso estábamos hablando de la apuesta. ¿Cuál es el objetivo real de gastarse en dinero, en pensar, bueno, en pensar realmente que vas a ganar más, pero si no ganas, ¿por qué vuelves a la rueda? correcto. Y me encanta la pregunta, te voy a explicar por qué. Y te hablaba de consumo, porque bueno, el juego es consumo, aunque no nos lo metamos por el cuerpo, ¿no? ¿Tú sabes por qué motivo la ludopatía es la adicción más brutal que hay por encima de cualquier sustancia? Porque todavía tengo la posibilidad de darle una vez más al botón y de poder recuperar. Cuando se pone los vellos hasta de punta, cuando yo me drogo, cuando yo me meto una raya, cuando yo me fumo algo, llega un momento que ya realmente, aunque me pegue días, ya el cuerpo está ya, que ya ni siente ni padece, necesita desconectar, tirarse. Un ludópata, si tiene dinero o si puede cogerlo, todavía está esa esperanza de poder recuperar. Llevo perdido 3.000, 4.000, 5.000, todavía puedo. Y subo la apuesta, ¿por qué? Porque si la subo, me va a dar lo que he perdido. Entonces eso es una ruleta que no tiene fin. Y da igual que gane o no, porque mañana va a buscar lo que perdió el mes pasado, lo que perdió el otro, y es brutal. ¿Por qué el entorno no se da cuenta de ello? ¿Por qué el entorno no dice, oye, le está pasando algo? Si él no se abre, ¿por qué es difícil darse cuenta de que alguien tiene una enfermedad? Porque está muy estigma, la adicción, aunque la Organización Mundial de la Salud lo califique como una enfermedad, está todavía muy estigmatizada. Ten en cuenta que este boom de redes de juego fuera parte de las drogas ronda desde el año 2010 para acá. Estamos preparándonos los profesionales ante toda ese tsunami de personas de comportamiento, no de sustancias, ¿me comprende? Entonces, claro, la gente lo tiene muy normalizado. Hay anuncios en la tele, yo lo digo muchas veces. Quitaron el anuncio de Marlboro en el coche de Schumacher, del Ferrari, pero ahora, sin embargo, te aparece para que apuestes el 888.com en el descanso del partido de fútbol, ¿no? Entonces, desvestimos un santo para vestir otro, ¿no? ¿Por dónde engaño a la sociedad? ¿Por dónde interesa tener una sociedad que esté sumisa hacia algún tipo que no tenga la visión puesta realmente en el sentido de la vida ni en lo importante, que tenga puesta la visión en el colocón y en buscar la sustancia con él mismo y perder el sentido de todo, de la familia y del trabajo y de todo? ¿Por qué el gobierno no interviene en ello? El gobierno te lo disfraza, ¿cómo O sea, intervenimos? prohibimos la cocaína, prohibimos el éxtasis, prohibimos el MDMA, Mm. por el mero hecho de que, bueno, que nos da la sensación a nivel visual que lo que le está provocando no es sano, pero luego tenemos drogas como el tabaco, como es el alcohol, como es el juego, como es la pornografía, que ahora hablaremos de ella, que son totalmente legales. ¿Quién hay detrás de todo ello? O sea, si realmente son drogas que, bueno, afectan a la sociedad, ¿por qué no hay alguien que ponga límites? Porque en el caso del juego es algo que está legalizado aquí en España y en muchos países y deja unos impuestos brutales. ¿Tú sabes lo que es que un gobierno hiciese las cosas bien y que dijese de que el juego no va a ningún lado? ¿Tú te crees de que el gobierno no sabe de que los centros de desintoxicación están cargados de personas y de chavales ya destrozados por la ludopatía, pero no interesa ¿Con qué porque edad? hay chavales firmados con autorización de los padres adultos porque el chaval es menor de edad todavía y necesita ayuda? Persona con 15 años aunque no sea mayor de edad.
Si esa persona está destrozada cognitivamente porque se lo está gastando todo, porque le roba a los padres, porque le pega, esa persona necesita una reformación. Y esto no es meterlo en un reformatorio, ahí a que pierda tiempo, es que necesita una recuperación, porque si es adicto, va a ser adicto con 18, con 20, con 30 y con 40. Y evidentemente, entonces, claro, todo lo mueve el dinero al fin y al cabo. Hostia, la cocaína caca, porro caca, pero bueno, vamos a dejar juego ahí que tampoco pasa nada. Y es una ruina con patas. Mi ruina económica no viene por la droga, viene precisamente por el juego. Y el tabaco, em, la sociedad, bueno, en este caso lo vemos a día de hoy. El tabaco mata, el tabaco puede provocar cáncer. Una foto de la persona fallecida con un agujero, pero luego te lo vendemos. Ujú. A mí me encanta eso que acabas de decir, te voy a decir por qué. Porque es curioso, como yo ya no llevo años sin fumar, ¿no? Pero es curioso como yo me compraba una cajetilla de tabaco y me veía sus pulmones negros, ¿no? O una garganta abierta, ¿no? Que te ponía malo, le daba la vuelta al paquete y le abría por el otro lado, ¿no? Claro, entonces, ¿qué te quiero decir? Pero ahí está esa parte que le pasa al drogadicto. El yo controlo, eso no tiene nada que ver conmigo, eso a mí no me va a pasar. ¿Me entiendes? Es como que me vado. La droga es mala, yo tengo familiares que murieron por la droga, ¿vale? Tengo una parte genética que por eso soy adicto también. Y aún así, cuando yo empecé con la droga, a mí no me iba a pasar lo que le pasa a mis tíos. A mí no, yo estaba pasándomelo bien, yo no pasaba nada, hasta cuando me di cuenta estaba que tenía que pedir una cuerda para salir del pozo en el que estaba metido. Entonces es importante cómo la adicción es la enfermedad del autoengaño y cómo el adicto permanentemente dice de que bueno, de que no, o que mañana lo dejo, que yo controlo, permanentemente ese pensamiento está en su cabeza, ¿eh? El alcohol, yo creo que es algo que también que hemos normalizado, una cervecita, un vinito. Es verdad que yo creo que como todo, con un consumo responsable, si hacemos una escala de qué es menor o mayor, que ahora hablaremos también de un Ujú. poco de ello, si no llegamos a sentir efectos que nos hagan alterar, bueno, pues nuestro estado de ánimo, o corrígeme si no, Sí, sí, nuestro sí, estado claro. de ánimo, nuestro estado de felicidad, que nos volvamos agresivos, consideramos que está bien. Pero cuando sobrepasamos esos límites, realmente el alcohol es algo que cambia totalmente a la persona. O sea, te hace perder la noción, te hace poder ser una persona agresiva, te hace poder no saber cómo actuar, dónde estás, no recordar lo que hiciste la noche de antes. El alcohol es una droga, ¿no? El alcohol, yo más que una droga lo catalogo como un veneno. Y la medicina cataloga el alcohol. Siempre hay una cosa que siempre se ha escuchado, yo la he escuchado de pequeño, ¿eh? Como que para el corazón una copita de vino es una cosa que es buena. Yo siempre digo, yo no vengo aquí a dar la chapa a la gente que debe tomarse la cerveza que se toma al mediodía, ¿eh? Pero si es verdad de que el alcohol es un veneno, ¿qué es lo que ocurre? Cognitivamente, lo que pasa es que como está aceptado por la sociedad, el alcohol es un veneno, pero es más civilino. El alcohol, si no llevas un deterioro, si no llevas un consumo brutal de 2 botellas de whisky al día, el alcohol, si tú empiezas a consumirlo con 20 años, te va a dar la cara con 50, con 60. Te has puesto muchas veces nos preguntamos muchas veces, cuando tú ves una persona, un vecino tuyo, o inclusive un familiar, que tú sabes que toda la vida ha estado tomando alcohol y eso, tú no te das cuenta la persona con 60 años que ha llevado una vida saludable y esa persona con 60 años que siempre ha estado socializando con la empresa, con las comidas de empresa, con todos los días una copita, con todo. Se nota muchísimo una persona con 60 años sana de otra persona deportista, de otra persona que ha llevado una vida sedentaria y a base de consumo, ¿eh? Y el alcohol es tenemos ese problema con gente joven, pero sí es verdad que la media del alcohol en un centro de desintoxicación ronda los 50 años, los 55. Hay gente más joven, ¿no? Pero la media es esa edad. ¿Por qué? Porque ya es cuando ya tiene una secuela ya física y cognitiva. Al principio no ha pasado nada. ¿Qué es ser alcohólico? O sea, ¿en dónde está la línea de eres alcohólico y no lo sabes? ¿En qué consumo? ¿En qué cantidad de ingerta de alcohol está? Yo lo pongo muchas veces y me lo llevo siempre en mi terreno, pero sobre todo cuando trabajo con los pacientes, es lo hago sencillo, ¿no? Para que la gente que nos escuche se haga esa pregunta. Yo siempre le mando una pregunta. Yo tengo un cumpleaños este domingo, es el cumpleaños de mi hijo. Y yo os invito a vosotros. Digo que Ricardo, vente al cumpleaños, trata a la familia y tal. Pero escúchame, es el sábado por la tarde, ¿vale? Pero que no va a haber alcohol.
que lo que va a haber es Coca-Cola, Fanta, va a haber batido, tarta para los niños y tal. Y evidentemente, si tú no tienes ningún tipo de problema, o sea, pues vas a ceder, vas a venir y coño, pues a echar el rato y tal. Pero el que tenga un problema con el alcohol dice, vaya rollo, que no va a haber un botellín, tío, que no va a haber un cubatita allí con... ¿Me entiendes? Entonces, eso me pasaba a mí. Cuando había un plan que no lo... que dentro de ese acto social no había una copita, una cervecita, algo, para mí me parecía, si no iba, no tampoco pasaba nada. Con eso que nos cuentas, dirías que la sociedad en un 80% es alcohólica. Me metería en un terreno muy pantanoso, pero si es verdad de que no todo el mundo es alcohólico, ni mucho menos, no hay que interpretarlo así, pero sí es verdad que nuestra sociedad es una sociedad de consumo, es una sociedad de fiestas, es una sociedad de ferias, de un verano en España se está de lujo, donde te entra mucha sed, ¿sabes? Y estamos, y las reuniones, los viernes al mediodía, todo eso está embaucado en a las 3 de la tarde cuando salgamos, vamos a ir a tomarnos una cervecita. Nadie dice al mediodía un viernes, vamos a ir a hacer un senderismo, vamos a ir a la playa con una tortilla de papa y nos metemos la... No, no, vamos a ir a tomarnos algo. Y normalmente pon 4 cervezas, pon 4 tintos de verano, y es ese consumo entre iguales, ¿no? O sea, ¿tú crees que hemos normalizado la necesidad o sea, normalizado el necesitar alcohol para que la experiencia social sea mejor? O sea, si no existiese el alcohol, llevaríamos al máximo la experiencia social s- al similar de consumiendo alcohol. No sé cómo sería porque si no existiese el alcohol no habría problemática, quizá habría otras. Pero sí es verdad de que estamos en una sociedad sota, caballo y rey. Trabajo, tiempo libre, ese tiempo libre tiene que ser todo por delante, con una copita que me sirva un camarero, que, ¿me entiendes? Y hay muchos planes saludables, como es irte con la familia a un campo, como irte de senderismo, como irte de viaje, como quedarte en casa y que no pase nada. La gente le hierve el sofá de su casa muchas veces, necesita estar entre gente, en celebración, ¿me comprende? Entonces, claro, ¿cuál es el plan de los jóvenes con 18 y 19 años un sábado al mediodía? Me Tomarse... gustaría, no, no, salir de fiesta, emborracharse y es verdad que muchas veces, pues eso, decimos, Es que si no hay alcohol, qué aburrimiento, ¿sabes? O sea, y es la realidad, o sea, ¡buah, que no queda alcohol, joder! ¡Buah, qué chapaera! Y realmente el cuerpo se empieza a chapar por no tener ya más alcohol, o sea, ya no sé si juega un papel psicológico, que posiblemente también sea una labor importante, pero es verdad que muchas veces ante la falta de esa necesidad que al final hablamos de una droga, aunque es que eso también sí me gustaría hablarlo. O sea, los niveles de la droga, porque es verdad que yo vuelvo a catalogar el alcohol como una droga baja, Ujú. pero a lo mejor metemos los porros, digamos, mayor que el alcohol, pero luego los porros están prohibidos y el alcohol no. ¿Existe un ranking o existe un orden para la gravedad de la droga que consumimos? Si te vienes a Sevilla, al centro de desintoxicación donde trabajo, al centro de ingresos, te das cuenta cómo no hay escalafones. No hay una pirámide de prioridades. Evidentemente, dentro de un drogadicto, yo, por ejemplo, empiezo por el alcohol y de ahí voy a otro tipo de sustancia y comportamiento. Pero el THC, los porros, la marihuana, tiene una parte de brote psicótico, un deterioro cognitivo mucho más frecuente que, por ejemplo, la cocaína, que está en un escalafón más alto, o que si nos vamos a la heroína, a las benzodiazepinas, que es un fármaco también que lo mandan para la depresión o para el tema de ansiolítico y tal, y eso también te genera una adicción brutal. Entonces, en exceso todo es malo y lo sabemos, pero cuando una persona en exceso entra en la sustancia que entre, tiene que recuperarse o si no, pierde el control de su vida absoluto. Juan Manuel, ¿tú en qué momento te diste cuenta que eras drogadicto? O sea, ¿en qué momento dijiste, vale, yo tengo un problema, soy adicto, necesito ayuda? ¿Cuál fue ese día o ese momento que marcó un antes y un después en tu vida? Particularmente cuando, ¿cómo te digo esto? Yo ya sabía que tenía un problema grande, pero cuando empecé a robar, cuando yo ya teniendo unos ingresos más o menos positivos, me daba cuenta que necesitaba más. Ya entré, aparte de las drogas, entré en el juego y ya eso no había quien lo sostuviese. Entonces ya empecé a hacer cosas que iban en contra de mis principios. Como te dije al principio de la entrevista, tengo una buena educación, no me enseñaron a meter la mano en ningún sitio, a respetar a las personas y precisamente empecé a pasar por encima de todo eso.
Entonces ahí me di cuenta, me sentía mal cuando lo hacía, pero no podía parar de hacerlo, porque necesitaba consumir. Es algo que... la adicción es brutal, porque la adicción es algo que tú sabes que no es bueno para ti, pero que por lo civil o por lo criminal va a pasar por encima de cualquiera. ¿Tú viste eso en tu casa? No, en mi casa no. Yo, gracias a Dios, tengo... sí es verdad que he tenido, como he dicho antes, he tenido familias que han tenido problemas de la droga, pero fíjate, de pequeño me generaba rechazo. Yo escuchaba esas campanas, éramos pequeños, yo y mi hermano, y yo no quería ir a ver a mis tíos porque era como que sé que no están bien. No sé qué es lo que es la droga, pero yo sé que bien no están. ¿Me comprendes? Sí, y fíjate tú, ¿no? Hay algo que me duele mucho, ¿no? Muchas veces me he emocionado cuando... Y es como cuando mi madre, una vez yo en un alto consumo, ¿no? Me dijo, eres mi hermano. Te estoy mirando y eres mi hermano, ¿no? Ya dije yo, me llegó ese recuerdo de pequeño y digo yo, hostia, me he convertido en lo que yo rechazaba, tío. ¿Y por qué tu madre se da cuenta de ello? ¿Tú se lo dijiste o...? No sabía que estaba bien. Sabía que yo no sabía por qué pie cojeaba, que era lo que yo consumía, pero sabía que yo bien no estaba, de que era una borrachera tras otra, cómo llegaba a las 3 de la mañana para tener un camión en el muelle a las 4 y venía de consumir, me cambiaba de ropa y me iba a conducir hasta aquí. Entonces, normal, jugar con fuego todos los días, a punto de haberme matado, o lo peor, no haber matado a alguien, ¿no? Tengo suerte y yo, bueno, yo soy una persona creyente, siempre digo, era el camino, ¿no? El estar aquí hablando contigo ahora de todo esto, ¿no? Pero yo soy un 1% de la cantidad de personas que están en la cárcel, en el hospital, en el cementerio, por culpa del consumo ¿El adicto es un mentiroso? compulsivo. El adicto va a mentir hasta creerse su propia mentira. Yo llevaba una trama de todo tan somos muy inteligentes. Porque igual que ahora estoy ayudando a los demás, antes era inteligente para saber cómo me buscaba las O sea, castañas del fuego. eh, haces como muchos roles, o sea, el rol de drogarte, el rol de engañar, el rol de mentir, el rol de comprar, el rol de... O sea, es como si fuese un poco una función de como un FBI, de un policía que va moviendo fichas para alcanzar un objetivo, ¿no? Exactamente, pero era lo que te quería decir, es que llevaba tanto tiempo mintiendo con una misma trama que tú eras capaz de verme al mes, preguntarme por lo que te dije hace un mes que era mentira, pero contestarte y no pillarme. ¿Por qué? Porque todo estaba tejido perfectamente para que nadie supiese cómo conseguía el dinero, cómo consumía. Había gente que sabía que yo había perdido el sentido porque conocían a un Juanma de antes mucho más amigable, mucho más saludable. ¿Me entiendes? Y como la gente preguntaba aquí yo, a ver, ¿cuándo te vemos, tío? Ahora yo había desaparecido del mapa. Ha habido gente, a día de hoy todavía hablando contigo, va a haber gente que va a ver esta entrevista y va a saber de mí. Y eso es real. Ha habido personas que han sabido de mí a través de aparecer ya como manera profesional. Han dicho, hostia, tío, pensábamos que estabas muerto. Y ahora veo cómo está. Y se han quedado. ¿Por qué? Porque tuve que recogerme, tuve que recuperarme y tuve que desaparecer de la faz de la tierra también para quitarme de todo estímulo y de toda sensación. ¿Qué le dirías a alguien que está ya en esa fase de que tiene una adicción real y que empieza ya a vivir mintiendo compulsivamente para que nadie lo sepa? De que no va a poder controlar en su vida, de que el sueño de los adictos es poder controlarlo, de que hoy va a decir que no, pero a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde va a decir que hoy sí y que ya es mañana no, una frase que decimos mucho, y que pide ayuda. Porque cuando el adicto no es tonto, es adicto pero no tonto. Cuando el adicto ya se ha dicho varias veces que hoy no, que yo qué paso, qué tal, y al final le llama al colega de turno o al final acaba consumiendo, ya di tú ya que ya eso no lo paras tú solo ni queriendo. Necesitas ayuda profesional y necesitas ponerle freno a todo eso. ¿No se puede salir de la adicción con tus propios medios? Si tú eres adicto y has pasado esa línea de tolerancia, la persona que tiene la enfermedad de la adicción y es adicto realmente, su lóbulo frontal tiene nuevos registros, neuronalmente se ha registrado con la dopamina artificial que nos da la sustancia o el comportamiento adictivo, esa persona tiene que cambiar y tiene que renacer. La medicina dice de que la recuperación de un adicto es un renacer, porque es cambiar a una persona con un modus operandi, tanto desde la parte emocional y de mentira y del consumo diario, a un prisma totalmente diferente. ¿Tú sabes cuál es el milagro de la adicción?
hacer ver cambiar a ese paciente, a esa persona, simplemente su punto de vista. Pero el punto de vista es la gente tóxica, su trabajo, la familia, cambiarlo todo. Y sobre todo encontrar el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A qué hemos venido aquí? ¿Solamente a drogarnos? Y el adicto piensa de que lo único que va a hacer de por vida es drogarse ya, ¿eh? Es una condena, ¿eh? ¿Evadimos los problemas con vicio? Sí. De hecho, la adicción es el síntoma de un problema más profundo. Cuando tú entras en un proceso, es verdad de que la gente, aquí estamos cerca de la costa, la gente viene, la parte lúdica, la parte de la fiesta. Por supuesto, yo cuando empiezo con la sustancia, yo en la conferencia que tengo digo, fue lo mejor que me pasó en la vida. Y es verdad, cuando yo me metí una raya, aquello fue, pero no brutal por lo bien que me pasó, es por la preocupación y el trauma y la culpa que tenía de cómo era mi vida y cómo aquello me había aliviado de una manera, me había anestesiado todos esos problemas. ¿Qué me pasó? Hostia, cuando yo encuentro la muletilla de que eso me calma el dolor, de ser un mal padre, de ser una mala persona, y de repente me di cuenta que puedo lidiar con eso, yo quiero repetir. Yo necesito repetir. Hostia, yo me quito esta culpa, tío. Después vuelve. Pero como vuelve, me voy otra vez a buscar camello y me quito los problemas, ¿sabes? Sostengo eso durante un tiempo, cuando te das cuenta ya la adicción te golpea. Ya te dice, ya no te voy a aliviar como antes. O sea, que me estás diciendo que cuando te baja, digamos, el colocón o esa sensación de estar drogado, es cuando te das cuenta que todo sigue siendo una puta mierda. O peor, porque ya te ha gastado el sueldo del mes, porque ya has robado a quien... Pero Porque, entras en una rueda en la que quieres vivir drogado para que tú pienses que los problemas no existen. exactamente. Mira, yo me levanto con una culpa tremenda de la que lié ayer. Lo mismo no he liado el taco, simplemente del consumo, de haberme recogido a las 4 de la mañana. ¿Me comprende? Esa culpa de haberlo hecho mal, como yo tenga dinero, me lo quito consumiendo. No me lo quito viendo una película en Netflix, no me lo quito yéndome a comer con mi familia, levantándome tranquilo, yéndome a un gimnasio a hacer deporte, no. Me lo quito consumiendo. ¿Por qué? Porque realmente sé que lo estoy haciendo mal. Y lo que intento es ponerme de nuevo a prueba y vuelvo a perder el control. Eso es una adicción. Si alguien que se sienta identificado con este podcast necesitase ayuda, ¿cómo podrías recomendarle que diese el paso? O sea, ¿qué le dirías para decir? Primero, yo creo que tras esta conversación ya puedes saber perfectamente si tiene un problema o no, porque lo hemos dicho, los síntomas que te representan, el cómo mientes, el cómo robas, pero ¿cómo se da el paso? Porque yo creo que eso es uno de los mayores miedos, que la gente sepa quién eres realmente, ¿no? Correcto. Como se da el paso, bueno, la gente que vea esto puede comunicarse por privado y absolutamente sin sacar la identidad y poderle asesorar en algún momento dado, ¿no? Pero sobre todo que no se engañe. Nosotros, los adictos, cuando dejamos de consumir, nos comprometemos para engañarnos a nosotros mismos. Y a lo mejor me pego 4 o 5 días sin consumir. Y ya digo, hostia, pues yo controlo. Y consumo otra vez. ¿Por qué? Porque llevo 4 o 5 días y tal. Entonces, cuando tú ya has intentado repetidas veces dejarlo, pero no puedes, y yo, no sé si eres adicto o no, pero pídeme ayuda o pide ayuda a un profesional. Compártele cuál es la situación tuya, la dificultad que tienes. O sea, a ver si puedes pararlo antes que sea mucho peor, antes de perder a tus hijos, tu mujer, trabajo, un accidente de tráfico. ¿No crees que para salir de ello, hacerlo en la sombra es más complicado? Y me explico. Si tú te abres a tu círculo, la propia vergüenza que te va a generar que la gente que te quiere sepa quién eres realmente, te Mm. puede ayudar al cambio. Porque tú le has dicho que me hablen en privado sin identidad, pero realmente la batalla va a seguir siendo él contra la droga y él contra un psicólogo o contra un terapeuta o contra un profesional. Pero su entorno, que es realmente uno de los motivos por el que también consume o uno de los motivos por el que huye de lo que, de no contárselos, también le pasa. Entonces, hay que abrirse. Primero hay que pedir ayuda. En el momento que pides ayuda, se valora tu círculo cercano, la persona que te apoya, tu padre, tu madre, tu mujer que te quiera apoyar, tus hijos, ¿vale? Ese amigo sano que nunca ha bebido, que siempre te ha dicho que yo, te estás pasando, tío. ¿Me comprende? Pero realmente, ojalá por la vergüenza uno dejara de consumir. ¿Me entiendes? Pero evidentemente la familia o la persona que te apoya para nosotros es fundamental. Yo doy terapias de familias.
Entonces, esa persona que te va a apoyar en tratamiento es una muletilla perfecta para que esté pendiente tuya, para que te apoye, para que sepas que no estás solo, ¿me comprendes? Pero evidentemente a lo que me refiero con la identidad es que puede pedir información, ¿vale? Con toda la privacidad del mundo. ¿Perjudica que quien te quiere acepte lo que estás haciendo? O sea, ese padre o esa madre, Ujú. esa pareja que sabe cómo estás, pero por el mero hecho de ser tu hijo, no siente que te está generando un rechazo por el mero hecho de ser tu pareja. ¿Te perjudica eso le perjudica eso al adicto? Que no sienta rechazo de la gente que le ama por estar ciego de amor, digamos. Si a mí mi pareja, que fue la que me ayudó a ponerme en recuperación con su ultimátum, sí, ¿Actual pareja? sí, sí, mi actual pareja, si ella me dice de que me drogue sin problema, que no pasa nada, que me respeta, estoy muerto ahora mismo. Porque entonces yo no hubiera puesto freno. Soy capaz de engancharla a ella. Lo que pasa es que te encuentras con personas buenas, son ángeles aquí en este mundo, y te echan un cable y vienen a salvarte la vida. La vida después ya me la salvé yo, pero si no es por mi pareja, yo no estoy aquí vivo, vamos, pero ya te lo digo yo. Vamos, yo me estoy drogando seguro, porque yo soy un drogadicto en potencia. Me encantaba la droga y sobre todo me evadía. Entonces, a día de hoy, tengo que agradecer a esa persona que paró el tren ese a base de contención y ya después, a través de unos terapeutas magníficos, ¿vale? Ya me puse en recuperación y ya me dejé llevar con mis ganas de tomar, con mis ganas de consumir, pero ya empecé a hacer mi crecimiento personal. Pero meterme ahí, en el círculo en el grupo de autoayuda, como no me metí, si no me meté ya, estoy yo todavía consumiendo o muerto. ¿Qué tiene que hacer una persona que recae? O sea, una persona que ya ha salido, pero recae. Porque yo creo que cuando uno recae, dice, ah, bueno, solo una vez. Ah, bueno, solo un poquito. Mm. Bueno, no pasa nada, yo estoy recuperado por una vez. ¿Qué tiene que hacer? Volver a... uno, honestidad, volver a pedir ayuda y decir que yo, levantar la mano. Y decir, mira, me he dejado lo que había aprendido, porque siempre pasa igual, ¿eh? Una persona que ha hecho, ojo, ¿eh? Estamos hablando de una persona que ha dejado un tratamiento o que ha hecho un tratamiento y recae, sabe perfectamente lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que se ha dejado. Entonces viene ya levantando la mano, pero sabe perfectamente que la recaída no viene desde el consumo del sábado pasado. Ya se estaba dejando el deporte, la rutina, la cama sin hacer, ya estaba mintiendo desde hace 6 meses, desde hace 4 meses, desde hace un año. Y ahora el sábado, cuando ya todas las licencias que no se tenía que permitir se las ha pasado por alto, ya ha ido a pillar porque ya no le queda más nada que hacer. Ya tiene ya que consumir sí o sí. Ya no Y, tiene sentido la vida. o sea, con ello quieres decir que los terapeutas, los profesionales, ponen mucho hincapié en las rutinas, ¿no? En hábitos, o sea, en hábitos que te hagan ser una persona estructurada y que te haga seguir una línea y unos procesos para tener claro quién eres y lo que quieres conseguir, ¿no? El adicto tiene que coger el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida para mí es mi familia y ayudar a los demás. Para mí el sentido de la vida es que una persona venga, pida ayuda y que se recupere como yo me recuperé. Pero si yo mi rutina diaria, si yo dejo los hábitos que me enseñaron, el deporte, el estar con mi familia, mi círculo cercano, mis nuevas amistades, mi día a día, mis pensamientos constructivos, y eso lo empaño, puedo recaer en cualquier momento. No, yo tengo claro que hoy no voy a recaer, ¿vale? Y mira que los adictos no somos nos ponemos en cuestionamiento. Pero hoy estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer, lo estoy haciendo bien. Ahora, si yo a partir de hoy digo, voy a dejar de hacer mi conductualidad, que es la parte comportamental, que a lo mismo en algún momento ya digo yo, bueno, ya para cómo llevo la vida, ya tomo, ya consumo. Si yo ya no sostengo nada, ya no tiene sentido la vida. Entonces hay que recuperar el sentido de la vida, buscar la forma de mirar el mundo de una forma totalmente diferente. Esas drogas prohibidas que no son ni tabaco ni alcohol, a nivel sobre todo de, Mm. bueno, ahora hemos empezado a meter dentro del mundo del THC otro tipo de marihuana de que digamos que se supone que sí está permitida, que ya hemos dado un avance frente a lo que se puede consumir. Bueno, y ya hay países que está totalmente legalizado. Pero esas drogas prohibidas como es la cocaína, en este caso que es digamos la más conocida dentro del mundo de los inocentes y de los conscientes, em, una persona mayor que consume poca cocaína, ¿es un adicto? ¿No es un adicto? Pero es una droga prohibida. ¿Quién es? Fíjate el mensaje que yo le daría a la sociedad si tomarse un par de rayas el sábado por la noche es bueno. Eh,
por regla general, hay personas, esto es importante lo que acabas de decir, porque está el adicto cíclico. Es igual de enfermo que yo, que consumía todos los días. Lo que pasa es que es una persona que se propone, que tapa con alguna conducta, ya digamos con el compromiso, con el trabajo, lo que sea, y el fin de semana es cuando consume. Hay adictos que consumen en las 5 o 6 fiestas relativas del año, ¿me comprende? Pero no hay negocio. Cuando llegan esas fiestas, me voy a poner a tope. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento de tu vida que algo se tambalea y el consumo se dispara. Tú ya eras adicto de antes, pero ya empieza ya, la vida ya no va bien, me dejo a mi mujer, se muere mi padre, me echan del trabajo, hay algo que me desestabiliza emocionalmente. Y tengo que tener claro de que aunque sea de una forma cíclica, la droga ya me está tapando emociones que yo no quiero sentir. Cuando la siento, cuando ese vacío es mucho más profundo, ese consumo tiene que subir. La dosis de la anestesia tiene que aumentar. Y tenemos mucha gente que te va a contar en el centro de desintoxicación que consumían durante 30 años con su familia, el domingo al mediodía y el sábado, pero cómo han perdido el norte en los últimos 6 meses. Nosotros tenemos adictos con un proceso de recuperación que en los últimos 6 meses ha sido el disparadero. Han pasado de un consumo de 30 años, digamos lúdico, de ese sábado, a empezar a consumir todos los días. ¿Por qué? Murió mi pareja, me quedé parado en el pueblo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ahí ya llega un aburrimiento que no puedo sostener. Volviendo o seccionando parte de lo que me dices, Ujú. hay mucha droga. O sea, hay mucha gente que consume droga y a lo mejor no lo queremos ver. Porque si dices que evidentemente existe, gente consume droga de forma puntual en un momento puntual, que a lo mejor puede o no llegar a ser un consumidor diario, pero esa droga que está prohibida está ahí y mucha gente la está consumiendo y a lo mejor son abogados, son trabajadores, son funcionarios, son... Si realmente está ahí, porque solo miramos al que ya llega a ser un adicto y no al que consume, que lo sabemos o no lo sabemos, porque muchas veces decimos que no lo sabemos y realmente es que no queremos saberlo, porque a lo mejor dice, ah, no, como consume poco, yo hago así, yo no, pero sabemos que consume, porque esa gente no está mal mirada o porque la sociedad oculta que hay mucha droga. Porque cada vez tenemos un mundo de más consumo. Entonces, es lo que hablamos antes en el segundo escalafón de los porros. Vemos ya, sabemos que no es legal, que no es legal los porros, lo sabemos, pero ya no te asusta ver una persona con un porro por la calle. ¿Me comprende? ¿Por Sí, qué? sí, Porque sí. se ve repetidas veces. Entonces está claro de que cuando yo normalizo algo, sea legal o ilegal, cuando yo legalizo la droga en mi vida sabiendo que es ilegal, pero la normalizo, para mí la droga, todo el mundo se droga. ¿Me entiendes? Cuando hablas de abogados, o sea, yo no voy a relevar, en la vida Hostelería. no puedo relevar identidades, ¿me entiendes? Pero he ayudado a personas que de muy buenos cargos y de muchos empleados, digamos así. ¿Me comprende? Claro que ya pierden el control. ¿Qué problema tienen ellos? ¿El dinero? Dinero tienen. ¿Qué problema es material? O sea, que la parte emocional, teniendo todo ese materialismo, no la puede sostener. Y la persona se acaba drogando. No hace falta ser la figura yonki que es la que está estigmatizada, todos acabaremos siendo un yonki si no le ponemos freno a nuestras vidas. Porque si yo acabo robando, yo ya que estaba robando, si a mí en vez de aceptar la ayuda de mi mujer, como te he dicho antes, decido mandarla a tomar viento fresco y quedarme en la calle, ¿a mí qué me queda? Delinquir, pedir y quizá acabar en la cárcel o con una sobredosis, que me dieron varias sobredosis, pero acabar ya en una de esas ya tirado en la calle. Entonces es fundamental que me separa a mí del yonki que me está pidiendo 1 euro ahí. Pues que ese tipo no se puso en recuperación. Hablabas de la imagen, o sea, hablabas de cuando eras pequeño, el querer ser como, bueno, ¿te acuerdas de la famosa frase de, que lo hemos hablado antes, de Mm, que yo fumo para hacerme el chulo? Muchas mm. veces decían, nada, eso es cachondeo, no, eso era verdad, o sea, fumábamos o se fumaba para hacerse el chulo y para estar al mismo nivel o al mismo estatus social que los demás. El tener un cigarro en la boca te hacía ser igual o mejor que el otro porque era lo que se decía que tenía que hacer. Pero pasa también en edades mayores, ¿no? Porque si tú vas a una fiesta y tú vas con un grupo de 8 amigos y 6 7 se drogan, tú
si no te drogas, posiblemente te sientas especial y digas, ¡buah, qué grande soy! Yo lo hago y yo no lo hago, ellos lo hacen y tú te vas a sentir bien, pero ellos te van a mirar como diciendo, mira, este que no nos sigue el rollo, ¿sabes? Un ejemplo muy, muy mundano y muy frecuente es que, por ejemplo, tienes tu mujer, tienes tus dos hijos, ¿vale? Y de repente, porque yo, pues, con 40 años, tu mujer te pone los cuernos o te dice, mira, que nuestra relación acaba ya porque no hay, Esto no no hay te... química, ¿vale? Y tú con 40 años, pues decides vivir la vida. El decir, hostia, pues ahora voy a empezar a salir, Cuando no tienes 20 ya. mis cuatro colegas de toda la vida están casados con sus hijos y me dice que yo ese plan no lo puedo llevar. Y entonces entro en un círculo de redes sociales o de discoteca o de lo que sea a conocer otra gente diferente. En ese círculo que me muevo, en el cual me quiero sentir aceptado con 40 años. Si se consume y si tú vivís la vida loca y venga, no me he metido nada en la vida, pues ahora me lo voy a meter todo. ¿Me comprendes? Pues acaba siendo un drogadicto con 50 y al final en un grupo de iguales. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Dos ejemplos. Esa persona acaba consumiendo porque se siente en ese grupo de iguales, pero ojo, que hay personas que le pasa esa situación que te digo, pero se apuntan a un grupo de senderismo, a un grupo de atletismo, a un gimnasio o se ponen con la bici a montar en bici y se juntan entre un grupo de iguales personas sanas. Entonces el tipo se cuida porque le encuentra sentido, porque ahora es según lo que tú quieras buscar. ¿Qué buscas tú? ¿Me comprende? ¿Vivir la vida de qué manera? ¿No vive la vida un tío haciendo deporte? Ya la vive, el que va a la discoteca y se lo bebe todo. ¿Me comprende? Pero evidentemente va a influir lo que tú decías antes. La parte social de donde te mueves va a influir muchísimo en lo que consumas al final o no. Yo creo que hemos hablado de muchísimos temas tabú, pero hay uno que me gustaría poner sobre la mesa porque creo que es súper importante. La Ujú. pornografía. O sea, yo creo que es literal el tema que es más accesible para todo el mundo, pero que no es que sea tabú. O sea, es que nadie quiere ver la realidad de lo que ocurre detrás de ello. ¿Qué pasa con la pornografía? Pues que cada vez cuando nos metemos y damos programas de pantalla y de sexo y todo eso, al final la pornografía hemos confundido la libertad, es con todo en general, ¿no? Pero hemos confundido la libertad con libertinaje, ¿no? Desde la época estábamos viviendo en la época de Franco, que no se veía nada porque estaba todo, hasta la figura de la mujer estaba muy, El juego estaba prohibido con Franco, ¿eh? correcto, y la pornografía, siempre dicen, Franco tenía pornografía en su casa, pero no dejaba ver a nadie, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando ya llega la época de los 80 90 ya empiezan las primeras mujeres a mostrarse en portada, ya empiezan las revistas pornográficas, entramos en un mundo del videoclub donde estaba ese rinconcito, donde estaba el cine para adultos, y entramos ya en los PC y en el Internet, en el mundo de Internet, en los años 2000 más o menos, ¿no? Ahí ya empezamos ya a tener un libertinaje privado donde yo puedo entrar y elegir además lo que quiero ver. Porque yo no busco solamente en la pornografía, no se busca el sexo. Lo que se busca es lo prohibido, el colocón. Por eso cuando yo busco algo que es algo que O me sea, la pone, oportunidad de poder elegir lo que tú realmente te apetece. claro, exactamente, pero tú buscas en la pornografía algo que tu mujer o tu pareja no te da. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un joven de 14, 15 años ve pornografía, no ha tenido sexo, pero ve algo que no es frecuente y no es real? Que después vienen los abusos sexuales y viene y las malas relaciones sexuales con chicas, con la mujer, porque no sabe de qué forma es el sexo, lo interpreta como lo está viendo visualmente desde hace años atrás. No entiende una relación sexual desde el cariño, desde el beso, desde la caricia. La entiende desde la vejación, desde la brutalidad, la entiende de muchas maneras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ese sexo con esa chica no es lo que visualmente él ha estado colocándose durante todo ese tiempo, hostia, prefiero estar conmigo mismo y ver una película porno que estar con mi pareja. Y hay muchos problemas de pareja dentro de los programas de adicciones también, que son precisamente por la mala interpretación sexual y sobre todo hacia las peticiones que yo le hago a mi pareja y no respetarla y que, escúchame, que eso no lo hago yo, tío. Que eso, que yo no soy una actriz porno ni mucho menos. ¿Me entiendes? Pero claro, tú te metes en el mundo del porno, puedes elegir lo que te dé la gana. Ya fantaseo. Y eso es colocón, ¿eh? Eso es droga, ¿eh? ¿Tú También. crees que sea un tema tabú perjudica? Y cuando te digo eso es, me explico, o sea, ¿deben los padres hablar con los niños de sexo? Porque si realmente la única forma de ponerte en situaciones que alguien te diga lo que va a venir, a lo mejor no lo ves a través de una pantalla, ¿no? Debe de haber más educación sexual en los colegios y los institutos. Yo creo de que estamos viviendo.
Mucha gente cuando termino una charla o cuando hablo me dice, qué bueno que dejes esto, hijo, porque esto en mi época no lo había. Digo, sí, señora, pero en su época tampoco había un ordenador en casa. ¿Tú me comprendes? Porque esto va evolucionando. Lo que pasa es que evoluciona lo prohibido y está evolucionando mucho la droga y el colocón y las conductas por encima del plan de prevención. El plan de prevención es muy cortito, pero sin embargo el tsunami pornográfico, redes sociales, ordenadores, pantallas, droga es inmenso. No lo vamos a poder parar. Entonces, el modelo de prevención que yo ejecuto y que es 100% mío, sé que otros profesionales también lo estarán manejando así porque vamos evolucionando, no va sobre las consecuencias finales de la droga. Yo no te voy a contar de que yo abandoné a un niño, de que me puse a robar. Eso más o menos la gente lo sabe. Yo te voy a decir qué es lo que te va a dar la droga al principio. La droga te va a gustar, vas a idealizar, te va a gustar ese colocón, te lo vas a pasar muy bien, no bien, perfecto. Lo que te quiero contar es eso que te voy a contar al principio, que la coletilla después, según tiempo, es la del final, claro que sí. Pero yo, ¿cómo le digo a un joven de que drogarte es lo peor del mundo y que te vas a morir si cuando se fuma un porro o se mete una raya alucinan colores como aluciné yo? Eso es impecable, tío. Hay que cambiar el modelo de prevención. Es verdad que evidentemente lo has dicho que las tecnologías pues te hacen poder acceder a esa pornografía desde una temprana edad, pero ¿a qué edad un niño ya empieza a ver pornografía? En estudios de Estados Unidos, pero sobre todo de forma accidental en el globo, ¿no? Digamos, ¿no? Donde tengamos tecnología y otros países que no tienen la suerte, o lo mismo no es Una tanta suerte. desgracia. Lo mismo no es tanta suerte. Lo mismo yo viviría en una isla, a lo mejor, aunque no tuviese tanta interacción. Pero está en la visualización accidental, o digamos, como se hasta en los 8 años. Preocupa muchísimo, ¿por qué motivo? ¿Con 8 años un niño se va a poner a ver una película porno? Pues no. Pero como los adultos manejamos tantas redes sociales y tantos grupos de WhatsApp y todo está enfocado hacia el sexo, hacia la pornografía y hacia todo el, bueno, no hace falta explayarnos, hermano, hacia todos los vídeos que se mandan a través de WhatsApp, claro, le ponemos después a la niña la Peppa Pig en el coche o la dejamos en el salón viendo un programa de animación, tú te vas a hacer tus cosas, tus tareas, a hacer las camas, a fregar lo que sea, pero la niña, los niños de hoy día te ven, saben lo que se hace con los dedos y el niño lo mismo te viene un WhatsApp y hace pic y le da la pantallita. Y el niño con 7, 8, 9 años está viendo una película porno o ese vídeo cortito, ¿vale? Y ya ha visto por primera vez el campo sexual que ni le toca en ese momento, ni mucho menos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese libertinaje de dejarle las pantallas a gente de una edad tan precoz. ¿Es la pornografía una vía para evadir que no estamos preparados para mantener relaciones sexuales o para conocer a chicas? O sea, ¿crees que la gente que socialmente es un poco más tímida, más reservada, esos chicos un poco a lo mejor que se sienten que no son como los demás y huyen la pornografía? Claro, la pornografía al final es una evasión y sobre todo eso es lo que te digo, ¿no? Igual que la droga está prohibida, está todo enfocado mucho en buscar lo prohibido. Pero evidentemente desde el poco manejo de aburrimiento que hay en el día de hoy, en la sociedad en la que tenemos, evidentemente si no tengo pareja encima o si me encuentro solo en ese aburrimiento y no tengo un plan que hacer, hostia, buscar el colocón en una peli porno y masturbarme, por ejemplo, pues bueno, pues me va a aliviar durante un rato, pero al fin y al cabo me coloco, ¿no? Mira, veo algo prohibido, encima me masturbo, la dopamina que también nos da una eyaculación, pues al Eso te final, iba a decir, o sea, realmente todo lo que se genere o todo lo que vaya en torno a la adicción y en torno a la adrenalina, se puede llamar droga porque al final el consumo de porno te genera una excitación temporal con un objetivo que es alcanzar el máximo placer, pero el momento que eyaculas termina. Entonces, em, se puede ser adicto al porno, se puede ser adicto a la masturbación y a lo mejor no lo vemos como malo, ¿no? mira, dentro del colocón, y no vamos a especificar porque, bueno, lo abrimos al público y tal, pero ¿cuánta gente no se ha masturbado pensando en un colocón, en algo prohibido, en algo que no se le pasa ni por la cabeza, pero se coloca, aunque sea con el pensamiento, me comprende, y buscándole la película porno, y una vez que eyacula y se ha ido ese colocón, ha dicho, hostia, No era esto, para esto, tanto, esto no yo era no lo para haría tanto. ni con esta Sí. persona. Se ha podido colocar con un amigo homosexual, en una trama homosexual, con una mujer mayor, con algo, pero todo no es porque realmente esa persona te guste. Es porque estás buscando algo Lo diferente prohibido. en lo prohibido, algo diferente, algo. Tío, me voy a crear mi propia película, tío.
me comprende, pero una vez que termina eso, baja la dopamina al cero y te quedas vacío. ¿Y esto qué es lo que me ha dado a mí, tío? ¿Cómo se trabaja eso? Se trabaja también a través de un proceso de recuperación, porque ten en cuenta de que hay que individualizarlo, evidentemente, una persona que lleva una conducta sexual, pero sí es verdad de que, claro, al mover ese colocón, esa interpretación y ese hábito se ha convertido en tan repetidas veces y esa parte fuera de la realidad, que no es real, entenderla y comprenderla, tienes que aprender a mantener el sexo de una manera más constructiva, más tranquila, vivirlo de otra manera, trabajarte la depresión, la ansiedad, para también tú tener un equilibrio en tu vida, porque si tú no te equilibras ahí, va a llegar un momento que con tu pareja o con lo que sea vas a volver a querer buscar eso que te daba en este caso la pornografía o eso que buscabas. Pero masturbarse es un problema, o sea, ¿una persona no se puede o no se debe masturbar? No, eso no. Si te puede, por supuesto que sí, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Se nos caen los palos de sombrado. Pero evidentemente, la masturbación dentro de los procesos de recuperación hay que medirla mucho y gente que no tiene, que no tiene problemas de droga, porque también podemos llevarlo a una forma compulsiva. Pero sobre todo en los procesos de droga, como la forma más repetida, o sea, la forma en la que nuestro cuerpo genera más dopamina en el cerebro de forma natural, parecida al colocón de la droga, es la masturbación. Entonces, muchos adictos, un alto porcentaje, empieza a tener muchas masturbaciones buscando el colocón hacia el aburrimiento o hacia no poder consumir, pues en ese aburrimiento, en esa depresión, en esa ansiedad, busca la masturbación frecuentemente, lo hace de forma compulsiva, por lo cual hay que frenarlo mucho y hay que mediarlo mucho porque desvestimos un santo y vestimos otro. Entonces tenemos que atar en corto esa situación para que la persona también se mida por ahí. Porque la adicción es como cuando tienes muchos agujeros y va saliendo un topo por un lado y por otro, tú puedes tapar esto que está identificado, cocaína, alcohol y juego. Pero ten cuidado que si esa persona no se va midiendo y honestamente va hablando de lo que le va pasando, puede salir por otro lado esas ganas de colocarme. Entonces hay que ir trabajando. Por eso los procesos son más bien de largo plazo. Una persona no se puede recuperar en 2 meses. ¿Me comprende? Necesita un tiempo, necesita un par de años O mínimo. sea, digamos que quien es vicioso o que quien tiene la sensación de generar o de querer tener vicios, Mm. da igual qué tipo de vicio, simplemente esa persona necesita vicios, ¿no? Te entiendo la palabra vicio, pero no me gusta la palabra vicio porque me gusta llevarlo más a la sociedad hacia un adicto. Porque la palabra vicio, como tú dices, Ricardo, es la que estigmatiza la enfermedad. Este es un vicioso, este es un gorfo. Que es verdad que todo el mundo no es santito, ¿eh? Pero cuando esa persona frena su vida, le quitamos esa parte, esa coraza, ese personaje que tiene de cara a la sociedad, de delinquir, de lo que sea, ¿no? Y la sientas en una silla y hablas con él, lo abrazas, le das un abrazo, le dices qué te pasa, tío, y vas discerniendo, ya te das cuenta que está roto, tío. Que es un ser humano que está roto, es un juguete roto de que desde la niñez, desde la familia, desde la reconstrucción social, desde el no pedir ayuda, desde el maltrato, abusos sexuales, hay muchísimos abusos sexuales dentro del entorno familiar y dentro de la educación que llegan a los centros. Hay muchas personas que se derraman y han sido abusados sexualmente, ¿eh? Andamos con personas en la calle que los conocemos, que te sonríen, que la vida le va de puta madre, pero que no sabes realmente lo que le ha pasado a esa persona, ¿eh? Entonces, tenemos ese estigma y ya te digo, hay gente que le va a costar mucho trabajo comprenderlo, lo comprenden cuando tienen una persona adicta y se pone en recuperación, pero la adicción es el síntoma de un problema más profundo. Pasa algo en esa persona. ¿Se droga de forma lúdica? Sí, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa persona necesita la droga? Esa es la pregunta. O sea, curioso, pero desde fuera a mí me da la sensación como que todo está en la mente, o sea, que todo es una batalla contra la mente, o sea, es tú contra tú, o sea, es tu cerebro, una parte del cerebro contra otra parte del cerebro, cruzando información y es una batalla de sí, no, o sea, es impresionante, tío. Cuando hablamos de adicciones, hablamos del sistema cerebral, ¿eh? Y a lo que lleva todas las emociones. ¿Verdad? Que el adicto, el adicto de hoy día va a consumir para taparlo,
pero después cuando ya está sin consumir, ahora tenemos que aprenderle a manejar sus emociones, que son las que le llevan a consumir. Tú no vas a consumir, pero tú estás frustrado por esto, porque tu vida siempre ha pasado esto, tu mujer te ha dejado, tu jefe en el trabajo, aquel abuso, aquel bullying. Eso hay que trabajarlo, porque esa emoción, si tú sueltas a esa persona a la calle y no la controlas, al final eso le inunda y al final acaba consumiendo porque no puede sostener ese dolor. Entonces dice, hostia, yo no aguanto esto, tío, yo tengo que ir a consumir. Por eso es la recaída. Se lo dejan de forma conductual, vuelve la emoción, no la sostengo, no tiene sentido, consumo. Juan Manuel, yo creo que nos has dado una verdadera masterclass de, bueno, pues de todo lo que hemos hablado, desde los tipos de adicciones que existen, desde los tipos de drogas que existen, de cómo acudir, pero no sé si hay algo que se nos escapa que te gustaría que hablásemos, que te gustaría añadir para terminar este capítulo. Sobre todo, bueno, yo lo enfocaría más en generar conciencias, en que si yo he podido y puede la gente, pero hay que currárselo. No se sale por Y sí en que mismo. uno no está solo, ¿no? Exactamente, nosotros los profesionales estamos ahí. Que es verdad que los centros privados, que es importante decirlo, porque se habla mucho por redes, son caros, pero nadie trabaja gratis, ¿me comprende? Y hay y tú vas al médico de cabecera y no te cuesta dinero porque la seguridad social se paga en impuestos y el gobierno la avala. Pero si pero la sanidad en el tema de las No adicciones se mete. no está avalada, no está el gobierno. Creo que porque no le interesa. ¿Me comprende? Y Hay un poco de entonces oferta y demanda, se lucra un poco de eso las organizaciones que se dedican a ayudar a la gente que es adicta. eh, tú vas a un psicólogo por un médico de cabecera y es un psicólogo que parece que ese psicólogo no vale, porque te ve cada 2 meses, pero es por el overbooking que hay de depresiones y de cosas. Ese psicólogo es un psicólogo como la copa de un pino. Lo que pasa es que, claro, un adicto, como no le veo a un psicólogo cada 10 días, cada 15 días y un terapeuta todos los días dándole terapia y seguimiento con los compañeros, el adicto, tú le dejas 2 días a una persona de consumo y va a consumir. Entonces necesitamos que esa persona se recoja, necesitamos trabajar un Sí, sí, que plan hay un de... equipazo detrás para que eso llegue a buen puerto. Nosotros en la clínica que desde aquí lo digo, que es Instituto NOA, hay psiquiatras, psicólogos, médicos, terapeutas, monitores, pero sobre todo lo que hay es un corazón tremendo. Me Entonces, gustaría un día conocerla, ¿eh? o si algún día quieres ir para allí, para Sevilla, Sevilla, ¿no? precisamente para ir para Sevilla, Me gustaría. va y la viene, nos pegamos un toque un día antes y si hace falta, pues entramos por allí, te enseño lo que es un complejo terapéutico y sobre todo la cantidad de personas humanas, tanto trabajando como lo que es el adicto. Vas a ver a personas Importante, tremendas. humanas, ¿eh? O sea, que parece muchas veces que no, es que él. No, él es humano, como tú, como él, como humanas, ¿eh? Exactamente. Y para ayudar a un adicto hay que tener, uno, mucha paciencia y mucha vocación. Si no, eso no vale. Entonces, tenemos personas humanas con problemas de conducta de droga que cuando tú te das cuenta allí, la droga es lo que menos tiene que ver. Que era como él, como el otro, era. Claro, Lo que pasa es que ha habido circunstancias en su vida que le han hecho un rumbo que ni él mismo quería, pero por circunstancias de la vida ha terminado ahí. Y hay un exactamente. equipo, pues eso. Exactamente. Y nada. Pues, don Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad que yo creo que hemos hecho un capítulo súper interesante, que hemos aportado muchísimo. Simplemente me gustaría, para terminar, que le dijese a la cámara, pues esa persona que realmente en su cuarto, en su casa, está viendo esto y que está a punto de dar el paso, pero que está confundido, sabe que tiene un problema, que le diese un mensaje de ánimo o de apoyo para que vea que puede cambiar su vida. Mira, pues lo que le voy a decir a esa persona que está ahí, que nos está viendo, es una cosa que me dijo mi terapeuta y que fue el primer anclaje hacia la recuperación y me dijo que si solamente valía para drogarme. Y sobre todo me dijo que me permitiese algo diferente, que hiciese un proceso de recuperación y que entendiese cuál era el sentido, por qué yo he venido aquí. Y que se permita, que pida ayuda, que la droga siempre va a estar ahí, que el problema está ahí, pero que lo que le ocurre es otra cosa y quizás no sabe ni lo que le ocurre. Así que tanto yo personalmente como todas las personas a nivel nacional que estamos para ayudar, estamos abiertos en canal para poder ayudarte y salir de la situación en la que estás. Que mucho ánimo, que se puede salir y que hay un faro de luz. Pues otro capítulo más de Soy Fomo Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos A vosotros. y nos vemos en la próxima.